Matemáticas en la comunicación. Vídeo 6.9, primera parte. Acelerando RSA. La función de Carmichael. En el vídeo anterior describimos el sistema RSA, que es el más conocido de los asimétricos. Como dijimos, su mayor inconveniente está en el enorme tamaño de las claves y, consecuentemente, en la cantidad de computación y de tiempo que requiere. En este vídeo vamos a ver cómo reducir algo ese problema. Para ello, vamos a utilizar dos herramientas, que son la función de Carmichael y el teorema chino de los restos. Para no hacer el vídeo demasiado largo, lo hemos dividido en dos partes. En esta primera, trataremos la función de Carmichael y dejamos el teorema chino para la segunda. Empezamos recordando someramente cómo funciona RSA. Cada comunicante posee dos claves, una C para cifrar la información y otra D para descifrarla. Las claves de cifrar son públicamente conocidas, mientras que las de descifrar son privadas, un secreto que solo conoce cada uno la suya. Cuando Antonio quiere enviar un mensaje a Berta, busca su clave pública y lo cifra con ella. Envía el mensaje cifrado a Berta, que lo descifra con su clave privada. Solo han intervenido las claves de la receptora, de Berta. Para poner en marcha el sistema, cada usuario debe diseñar sus claves pública y privada. Veamos cómo lo hace Berta. Elige dos primos, P y Q, grandes. Los multiplica y obtiene n. Calcula la función phi de Euler de n. Como conoce los primos, puede hacerlo fácilmente. P-1 por Q-1. A continuación, elige su clave pública, C. Le vale cualquier número, no muy pequeño, que sea coprimo con phi de n. Y finalmente, calcula su clave privada, D, como el inverso de C módulo phi de n. Así que puede elegir C, pero no puede elegir D. Lo que salga al calcular el inverso, que generalmente será grande, del mismo tamaño que phi de n, es decir, del mismo tamaño que n. Ya tiene sus claves, pública C y n y privada el inverso D. Por ejemplo, si elige los primos 233 y 127, los multiplica 29.591 y calcula phi, 29.232. Elige su clave pública de cifrar, C101, y calcula su inverso módulo phi, 15.629. Berta ha podido controlar C101, pero no D, que ha salido del mismo orden de magnitud que n. Veamos el proceso de cifrado y descifrado. Antonio quiere enviar un mensaje a Berta. Como hemos dicho, solo van a intervenir las claves de Berta. Busca su clave pública, la que es accesible para todo el mundo, C, y la longitud n. El mensaje es un número m entre 0 y n. Lo cifra elevándolo a C módulo n, y lo envía a Berta, que lo descifra elevando eso que ha recibido a su clave privada D. El resultado es el mensaje original de Antonio, M. ¿Por qué funciona el sistema? ¿Por qué al elevar primero a C y luego a D, recuperamos justamente el mensaje original? Por el teorema de Euler, m elevado a phi de n es congruente con 1 módulo n. C por D es congruente con 1 módulo phi, luego será 1 más un múltiplo de phi, y así al hacer la exponenciación de m elevado a C por D, nos queda exactamente m. Si queremos verlo en el ejemplo anterior, Antonio quiere enviar el mensaje 1363. Busca la clave pública de Berta, que es 101.29.591, y eleva 1363 a 101, módulo 29.591. Resultado 11.487, que envía a Berta, que a su vez lo eleva a su clave privada, 15.629, y obtiene como resultado el 1363 original de Antonio. Se ve claramente el problema. Las claves son grandes y conducen a exponenciales enormes. La de cifrar se puede controlar, en parte, porque depende de C que elige Berta, el 101 en el ejemplo anterior, no muy grande. Pero D, la clave de descifrar, normalmente tiene un valor enorme, que conduce a una exponencial monstruosa. ¿Se puede simplificar esa exponencial? La longitud n no, porque la fortaleza del sistema está precisamente en que ese número sea tan grande que no se pueda factorizar. Así que la única opción es o bien reducir la clave D
o bien simplificar de alguna manera la exponencial a la que conduce. Las dos cosas son posibles, en alguna medida. Vamos a ver la primera de ellas en el resto de este vídeo y la segunda en la segunda parte del vídeo. Así que comenzamos viendo cómo se puede reducir la clave privada. Para ello usaremos lo que se llama función de Carmichael. Veamos en qué consiste. Como hemos dicho, la razón de que RSA funcione es el teorema de Euler. A elevado a phi de n es congruente con 1 módulo n. Para todo a, coprimo con n. Podemos sustituir esta función phi de Euler por cualquier otra, siempre que verifique una congruencia similar. Vamos a cambiarla por la llamada lambda de Carmichael, que en cierto sentido es preferible a ella. De hecho, la mayoría de los sistemas que usan RSA lo hacen con la función de Carmichael y no con la de Euler. Para explicar en qué consiste, nos basaremos en algunos resultados de aritmética de los que se vieron en la tanda 4. Partimos del anillo z sobre nz, que podemos identificar con el conjunto de números 0, 1, 2 hasta n-1, con su aritmética módulo n. En él podemos operar con las operaciones heredadas de los números enteros. Podemos sumar, restar y multiplicar. Pero no dividir en general, porque en los números enteros no se puede dividir en general. Para dividir entre un número a, tiene que existir el inverso multiplicativo de ese a la menos 1, módulo n, que a veces existe y a veces no. Por ejemplo, en z sobre 8z, enteros módulo 8. Sí existe el inverso de 3, porque 3 por 3 es 9, que es 1, módulo 8. Luego el inverso de 3 es el mismo 3 y se puede dividir entre 3. Pero no se puede dividir entre 2, no existe el inverso de 2. Ningún número multiplicado por 2 da como resultado 1. Si recordamos, un número a posee inverso módulo n si es coprimo con n, si el máximo común divisor de a y n es 1. Los elementos que sí poseen inverso, los coprimos con n, suelen llamarse unidades. El conjunto de todas ellas es el grupo de unidades de z sobre nz, denotado con un asterisco. Por ejemplo, las unidades de z sobre 8z son los coprimos con 8, 1, 3, 5 y 7. Pues bien, las unidades de z sobre nz forman un grupo multiplicativo. Esto significa que cualesquiera dos elementos de ese grupo pueden multiplicarse y pueden dividirse. El número de elementos que posee, el número de unidades que existen, es el orden de ese grupo. La función phi de Euler dice lo que vale el orden de ese grupo, cuántos elementos de z sobre nz son unidades. O equivalentemente, cuántos elementos de z sobre nz son coprimos con n. Por ejemplo, como hemos visto, phi de 8 es 4. Hay 4 unidades en z sobre 8z. Si tomamos una de estas unidades de z sobre nz, a, y calculamos sus potencias sucesivas, a cuadrado, a cubo, módulo n, necesariamente en algún momento llegamos a una que da como resultado 1. Esa potencia, el menor exponente positivo m tal que a elevado a m vale 1, es el orden de a. Por ejemplo, en z sobre 8z, 3 al cuadrado es 9, que es 1. Su orden es 2. 5 al cuadrado es 25, que también es 1. Su orden también es 2. Y 7 lo mismo. Según el teorema de Lagrange, el orden de cualquier unidad divide al orden del grupo de unidades, es decir, a phi de n. En consecuencia, se tiene el teorema de Euler. Si a es coprimo con n, es una unidad, se verifica que a elevado a phi de n es 1 módulo n, ya que phi de n es un múltiplo del orden de a. Por ejemplo, en el grupo de unidades de z sobre 8z, que como vimos tiene orden 4, todos los elementos elevados a la potencia 4 valen 1. Esta propiedad es la que hace funcionar RSA, la que hace que se descifre correctamente. Pero 4, el valor que dice phi, no es el único exponente que hace que todas las unidades elevadas a él valgan 1, ni siquiera es el más pequeño. Aquí lo vemos, todas las unidades elevadas al cuadrado, al exponente 2, también valen 1. Se llama exponente del grupo de unidades al menor exponente m tal que cualquier unidad elevada a m valga 1 módulo n. Y se define la función de Carmichael, lambda de n,
como el exponente del grupo de unidades de z sobre nz. La función de Euler da el orden y la de Carmichael el exponente. Claramente, lambda de n es el mínimo común múltiplo de los órdenes de todos los elementos del grupo de unidades. Tiene que ser un múltiplo para que cualquier unidad elevada a lambda valga 1 y es el menor múltiplo por definición. También, porque así lo hemos definido, la función de Carmichael verifica una propiedad similar a la de Euler. Para cualquier unidad a, se verifica que a elevado a lambda de n es congruente con 1 módulo n. Nos va a valer para RSA. Y es preferible, porque lambda es el menor valor que verifica eso, más pequeño que la función de Euler. De hecho, por el teorema de Lagrange, lambda de n divide a phi de n. Para calcularla, la función de Carmichael verifica propiedades análogas a las de phi. Aquí están. Sobre primos que no sean 2, vale lo mismo que phi. Sobre potencias de 2, vale la mitad. Y la mayor ganancia respecto de phi se produce por la última propiedad. Lambda de un producto es el mínimo común múltiplo de los factores, en lugar del producto de los factores, como en el caso de phi. No vamos a probar estas propiedades para no alargar el vídeo, pero son fáciles. Para las dos primeras basta encontrar una raíz primitiva y la última es una consecuencia directa del teorema chino. En todo caso, permiten calcular lambda de cualquier número siempre que conozcamos su factorización en primos. Por ejemplo, lambda de 29.591, el número que eligió Berta en sus claves. Como este número es 233 por 127, su lambda vale el mínimo común múltiplo de los de 233 y 127, que siendo primos valen 232 y 126. Su mínimo común múltiplo, lambda, es 14.616. Recordemos que phi de ese número valía 29.232. Aquí tenemos la comparación entre los valores de phi y de lambda para algunos números n pequeños. Sobre primos coinciden, y ambas valen p-1. Para números que no sean potencias de primos, lambda es menor que phi, es divisor de phi. Los números compuestos n, para los que lambda vale n-1, son los llamados números de Carmichael. Ya los encontramos en un vídeo anterior. Son los números compuestos que engañan al test de primalidad de Fermat. Bueno, pues esta es lambda. La queremos para lo que hemos dicho antes. Como lambda y phi verifican la misma ecuación, en RSA podemos sustituir phi por lambda en el cálculo de la clave privada d de cada comunicante, y lambda es más pequeña. El resto del sistema queda exactamente igual, pero esa clave privada se hace más pequeña porque el módulo respecto del cual se calcula es más pequeño, lo que implica menos cantidad de computación en el descifrado. Por esa razón, esta versión con lambda es la que habitualmente se utiliza hoy en día para manejar RSA. Aquí tenemos el proceso del cálculo de las claves usando phi, lo tradicional, y usando lambda. La única diferencia está en el módulo que se utiliza en el paso 3. Y luego cifrado y descifrado son exactamente igual en los dos casos, con las claves correspondientes, claro. Si queremos verlo con números, en el cálculo de las claves de Berta, usamos los mismos primos que Berta eligió, la misma clave pública C y calculamos el inverso, ahora módulo lambda. La clave pública de Berta no ha cambiado, pero sí su clave privada, que ahora es 1013. Antes era 15.629. Para descifrar tenía que elevar el mensaje que recibía a la potencia 15.629. Ahora le basta elevarla a la potencia 1013. Con el mismo resultado, claro. Hemos ganado en cantidad de computación y por tanto en tiempo. Por eso se utiliza la función de Carmichael. No es una ganancia enorme, pero es gratis. Con esto acabamos la primera parte del vídeo. Seguimos en la segunda.